siempre hablamos de cómo es el proceso cualificatorio para cuando usted va a comprar su propiedad, los diferentes programas que hay, y lo vemos de este lado de acá para picarle la curiosidad a usted y que se envuelva en el proceso, busque sus documentos y todo lo demás. Pero yo quiero saber, cuando esa puerta se cierra y usted ha enviado su expediente para allá, ¿qué pasa? ¿Qué dice esa gente allí? ¿Cuál es la conversación? Cuando mira, lleva poco tiempo en el trabajo, ha cambiado de trabajo 8 veces en un año. Todo ese tipo de cosas, de comentarios que se hacen unas anotaciones ahí. Nos los va a decir doña Dalma Acevedo de RF. Buenos días. Buenos días Qué todo bueno el que estés equipo con de nosotros. Nación Z y la gente que nos escucha. Mira, te había comunicado eso porque en mis entrevistas yo trato de hacer eso mucho. Déjame saber qué pasó ahí cuando ustedes discutieron este asunto y tomaron esta decisión. Y en este caso se trata de una cualificatoria donde la persona tiene que cumplir con unos estándares porque es un riesgo al final del día. Eso es así. Y si bien es cierto, ¿verdad?, que nosotros los ejecutivos en el banco, en RF Mortgage, tratamos de hacerle una cualificación lo más detallada posible. Una vez inicia el proceso pueden pasar tantas y tantas cosas, Eddie, así que vamos a hablar un poco en la mañana de hoy. Interesante. Tú sabes que mi mamá trabajó en esto mucho tiempo y yo veía cómo terminaba ese file cuando no habían computadoras, todo era mano. Claro. Y a veces ese expediente que era grueso, ¿no? Porque todo era en papel. Y entonces todas las marcas y anotaciones que le hacían de diferentes cosas para que cuando llegara el underwriter, como se llamaba en los bancos, pues tú sabes, no sé si se llama así todavía. No, sé seguimos de esa misma forma y un caso puede cambiar tanto en el camino. Por eso es que es tan importante iniciar un proceso con una cualificación y una buena entrevista. Más allá de la carta, ¿verdad? Y tener la carta y lanzarte a ver una propiedad. Tener una buena entrevista con el ejecutivo bancario va a darte paso a que cuando ese caso entre a la puerta, que es lo que vamos a hablar ahora, vaya lo más delineado posible. Tenemos los números en pantalla, el 782-8255 y el 454-4906. 4906, 454-4906. Una vez iniciamos el proceso y estamos trabajando esa cualificación, es bien importante que el cliente sepa que no debe utilizar su crédito, que debe evitar los depósitos recurrentes en efectivo antes y durante el proceso hipotecario. Debe evitar las indagaciones de crédito. Debe haber sido lo más claro posible en la entrevista si alguna cuenta, aunque no esté en su crédito, él la paga y se ve de forma recurrente en los estados bancarios, porque una vez ese caso ya está en proceso, hay un análisis más detallado, más específico. Y no es hasta ese día que tú radicas. Ellos ven cómo tú te estás comportando todo ese tiempo también, claro, ¿verdad? porque van a haber unos procesos que van a iniciar, se va a despachar la tasación, se va a pedir el estudio de título. Y mientras todo eso ocurre, hay una fase silente. En muchas ocasiones, Eddie, los clientes a veces se nos desesperan y piensan, Dios mío, no está pasando nada con mi caso. Pero sí. O dicen, como ya sometí, ahora puedo dejar el pago del carro para más tarde o dejar de pagar las tarjetas más. Y eso ustedes lo siguen mirando hasta el día del cierre. En un refinanciamiento hasta dicen, ay, pues voy a esperar y si pagaba la hipoteca el 15, pues ay, la pago después porque es que voy a ver si sale, ¿verdad? Detalles como ese que son muy importantes porque uno puede pedir un historial, el underwriter, quien es la persona que tiene el criterio, ¿verdad? Para tomar el riesgo al final, puede pedir un ledger, lo que le llaman un historial, y va a decirle, adiós, este cliente en el camino, en vez de hacer su pago como lo estaba haciendo los días 5 o el día 3, me lo hizo el 29. Efectivo del salario, de la cantidad que sea de la persona. Lo que se ve es el comportamiento. El comportamiento es tan y tan importante. Recuerden que esto es un negocio de riesgo que con los años se ha puesto mucho más riguroso. Así que no es meramente tener buen dinero para aportar. No es meramente tener un buen empleo. Es un conjunto de muchas cosas agrupadas. Bueno, mucha gente dice, yo estoy por encima del % ese que tienes que tener para las tarjetas, por ejemplo. Para la hipoteca, para el pago de hipoteca, y con eso ya yo estoy set. Así que me voy de viaje, empiezo a hacer indagaciones, me compro otro carro, y eso te puede incidir al momento de la conducta de gasto. Claro. Oiga, si usted está en un proceso para comprar, no se me vaya shopping demasiado. Si cobraste y depositaste 3,500 y cogiste esa semana y cogiste ese estado bancario y se ve que se fue la mitad completo, más de la mitad. Todos esos patrones forman parte del análisis. Y si bien es cierto que nosotros los originadores en banco, en RF, vamos a estar pendientes de ese análisis para prepararlos antes, durante el proceso es súper importante que usted sea bien cuidadoso. Pero ¿cómo lo vamos a lograr, Eddie? Una buena entrevista. Siempre la entrevista va más allá de la carta de cualificación. 782-8255 y 454-4906, ambos con 787. Llame ya para que haga esa orientación. Dalma, a puerta cerrada, esa persona les dejó el expediente. ¿Qué es lo primero
que ustedes miran a qué página van, a qué renglón van de esa solicitud? Bueno, el caso pasa donde un analista inicial que va a confirmar la información que ya está en el sistema, validación de la persona ok. con su seguro social, cualquier situación en el crédito, ¿verdad? Que a veces los seguros sociales pueden tener algún mismatch pequeño. Va a actualizar el expediente, se va a solicitar documentos que entendamos que puedan faltar, se va a presentar, obviamente, ¿verdad? Le va a dar la bienvenida a la persona para preparar el caso, para someterlo a comité una vez tengamos la tasación. Si bien es cierto que no necesitamos la tasación para hacer un análisis de crédito, pero normalmente, ¿verdad? Se va analizando el crédito y posterior se completa el caso. Así que por eso es que ese proceso que puede tomar dependiendo del En tipo esa de etapa, ¿dónde más gente financiamiento. se guaya? ¿Cuál es el error más común? En las indagaciones. Sí. En los depósitos en efectivo, porque piensan, pues deposita en la cuenta, se nos caen mucho, omitieron algún tipo de información, nadie está diciendo que es de forma, ¿verdad?, con malicia, ¿verdad?, pero se ven pagos recurrentes en la cuenta de banco y no lo habían notificado, y es que corresponde, ¿verdad?, a una cuenta de otra persona. Esos son los errores comunes que vemos en el trayecto del proceso que nos pueden poner turbio un poco el caso y ¿verdad? Sacarlo de carril, como decimos El otro día por ahí. hablaba con alguien y me dicen que hasta las pensiones alimenticias Claro. que no están establecidas por tribunal pueden incidir en esa decisión. Claro, porque se ven patrones recurrentes. Oiga, esta muchacha todos los días 2 recibe $450 del 787-458-8433. Ajá. Porque ahora con la moda de ATH móvil, ni te cuento con los ATH móvil. Y entonces, ¿Y eso se lo ven ustedes también? claro, porque recuerden que las transacciones de ATH móvil, que es uno de los planteamientos de los clientes, pero porque yo tengo que explicar tanto todo el dinero que yo recibo, ¿verdad? Que entra a mi cuenta. Porque yo tengo que explicar el si dinero yo tengo capacidad y yo gano suficiente, eso porque es pueden algo que ser, hago por el lado. pueden ser tantas cosas, Eddie. Puede ser que usted tenga un negocito de otra cosa, porque hay que defenderse, ¿verdad? Hay gente y que esté entrando dinero ahí. Puede ser que tu novio o convivas con alguien te esté pagando todos los meses. Pero eso te ayuda, ¿no? Bueno, todo depende del tipo de financiamiento, la información, si omitiste, porque el producto que estés claro, atendiéndote. del tipo de producto, como bien mencionaste, no lo dijiste, la pensión, pensando que colincuela, como decimos por ahí, pues hay que considerarlo. Si me dijiste que no estabas casado y que no, o sea, por eso es que la entrevista es para ayudarlo, no es para descalificarnos. Nosotros Claro, queremos hacer préstamos. claro. El negocio del banco, Sí, de lo tuyo es RF cerrarlo, lo tuyo es y de tratar todos los ayudar a bancos es esa que los persona, pero con la clientes información. puedan comprar. Así que ese tras bastidores, como estamos hablando hoy, es bien importante la confianza que tenga ese cliente antes y durante el ¿Cuánto proceso. se complica cuando somos los contrapropistas? Que a veces es, ¿verdad? Y esto es bastante amplio, desde los servicios profesionales hasta gente que hace uñas o recorta, que también tienen derecho a comprarse su casita. Un punto bien importante en las personas que trabajan en cuenta propia es que si trabajas por cuenta propia y tienes una cuenta clasificada ya designada para un DBA, y entonces empiezas a hacer depósitos grandes en una cuenta personal, esos depósitos hay que justificarlos, ¿no? O sea, no pueden venir de la nada, tienen que tener su factura. Si es un cheque, me van a pedir copia del cheque. Si hace uñas y de momento hay un patrón de depósitos de 6,000 pesos, obviamente, ¿verdad? No es el Digo, negocio, que fuiste a menos que agrupaste un montón de dinero. No, que fuiste a la residencia y ahí te encontraste un rapero de estos que vino invitado y te pagó 6,000 Exactamente. pesos porque te le hicieras las uñas. Por eso es que la conducta del caso y los estados bancarios hablan. Así que es bien importante que usted se prepare y que nos llame ahora aquí a partir de las 8 de la mañana, ahora mismo al 454-4906, 454-4906 o al 782-8255. Nada sustituye el consejo de un experto. Eso es así que estamos listos para recibir su llamada y seguimos informando aquí en Nación Z, RF Mortgage. Gracias, Delma. Ya sabes Buenos que tenemos días. tu foto en récord, cualquier cosa. Ay, Dios mío. Un abrazo. Buenos días.